Esta es una producción de Grupo Fórmula. Yo le agradezco mucho al embajador emérito de este país, Carlos de Casa, quien, como usted sabe, pues ha sido subsecretario del ramo y embajador en los principales países, que el día de hoy sea el tiempo de conversar con nosotros. Embajador de Casa, ¿cómo está? Qué gusto en saludarlo, Leonardo. Es un placer saludarlo y estar en su programa. El placer es todo mío. Oiga, cuando uno ve la caída de Kabul y por supuesto la sesión de hoy del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tiene la impresión de que, como el tango, 20 años no son nada, pero dice el tango que 20 años no son nada, pero en este caso son muchos y muchas reflexiones que por supuesto yo le ruego que comparte con el auditorio. ¿Qué significa el retorno de los talibanes, embajador? Bueno, para empezar, déjeme recordar el editorial de ayer del New York Times, este prestigioso periódico de Estados Unidos, y llamó a los sucesos una tragedia para Estados Unidos, una tragedia para Afganistán, y regreso sobre un punto que me parece central. Es una gran crisis porque en estos momentos el presidente de Estados Unidos ha enfrentado un grave dilema. Por una parte, es una guerra que no podía continuar. No solo por los últimos 20 años. Afganistán está en guerra desde 1978, prácticamente de forma ininterrumpida. Recordemos que la Unión Soviética invadió Afganistán y estuvo ahí 15 años para apoyar un gobierno comunista. Luego prosiguió la guerra civil, luego se fundó el Estado Islámico Radical encabezado por los talibanes. Luego los Estados Unidos, hace 20 años, invadieron Afganistán como consecuencia de los actos terroristas que todos conocemos. Entonces, lo primero que hay que ver aquí es que es una tormenta política, un conflicto que lleva varias décadas fraguándose. En segundo lugar, yo creo que el problema central que ha enfrentado Estados Unidos y la administración Biden no es tanto salirse o no de Afganistán, puesto que ya no se podía continuar, y lo dijeron muy bien, es la guerra interminable, sino cómo salir. Y aquí es donde vemos tres problemas al mismo tiempo. El primero, la situación caótica de estos días, cómo le va a hacer Estados Unidos y otras potencias occidentales en sacar a sus compatriotas que están en una situación dramática, y los que colaboraron con ellos, y hemos visto las escenas del aeropuerto, etcétera. En segundo lugar, y también de manera muy penosa, ¿qué es lo que sigue? Estos talibanes que van a tomar, que ya tomaron el poder 21 años después, porque no es solamente que lo tomaron combatiendo, el ejército de 300,000 soldados financiado por los Estados Unidos ni siquiera combatió, el presidente huyó, o sea que era una situación solamente sostenida por la presencia de las tropas norteamericanas, aunque reducida, bajo el compromiso del poder americano. Entonces, ¿qué sigue? ¿Estos talibanes son los mismos de hace 21 años? ¿Son los que no respetan los derechos humanos? ¿Son terroristas? ¿Son los que tratan pésimamente a las mujeres? ¿Son lo que sabemos de todos ellos? ¿Habrán cambiado? ¿Sentirán que tendrán que comportarse después de otra manera? Porque el tercer punto, y es a lo que voy, es ¿dónde está Afganistán? Afganistán es un país montañoso, sin salida al mar, en un entorno sumamente complejo, vecino de Pakistán, de Irán, de pequeñas naciones, Turkmenistán, etcétera, que era parte de la Unión Soviética, con China. ¿Cómo van a sobrevivir? ¿En qué situación se van a manejar? ¿Seguirán siendo una amenaza para la sociedad internacional o no? Yo creo que aquí, aparte del caos de estos días, lo que hay que ver es que desafortunadamente tenemos para rato en el conflicto en Afganistán. Esto no ha terminado. Ingleses, rusos y ahora norteamericanos han visto qué difícil es enfrentarse a la situación de ese país, con una geografía tan distinta y con tantos problemas, y frente a grupos tremendamente radicales que han tomado el poder. Son malas noticias por todas partes,
y veremos en los próximos días, ahora que pase esta situación pues tan caótica que recuerda la salida de Estados Unidos de Vietnam en 1975, habrá que ver qué sigue, y lo que sigue puede ser cuestión de mucha preocupación. Ya lo creo. Embajador de Icaza, hay ciertas cosas que parecen ya vistas, aunque tienen elementos nuevos. La falta de cálculo, por ejemplo, de la, digamos, comunidad internacional para desarrollar instituciones en Afganistán. Después de 20 años no logran establecer instituciones que den la mínima, esto que llaman estatalidad funcional. No hubo un cálculo muy preciso sobre los conflictos tribales y no se logró establecer efectivamente un gobierno después de 20 años, por no hablar de corrupción y otras disfuncionalidades. Pero viene el tema de los refugiados. La señora Merkel, igual que hace varios años, dice, oiga, vamos a tratar de contener los refugiados en países vecinos o en países cercanos para evitar tener un flujo de refugiados a otras partes del mundo. Dice Antonio Guterres hoy mismo, hace un ratito subió al Twitter, bueno, pues todas las naciones del mundo tendrían el deber de recibir a los afganos, pero volvemos a los refugiados afganos, pero volvemos al mismo punto de que los países que no son capaces de organizar su propio destino, su historicidad, como es el caso de Afganistán. Yo reflexionaba, embajador de Icaza, también sobre el caso de Haití. De pronto se convierten en problemas que la comunidad internacional simple y llanamente no puede mandar al rincón. Embajador. Bueno, hemos visto en el último año y medio de pandemia que no hemos tenido una plena solidaridad de la sociedad internacional, por ejemplo, frente a este fenómeno tan difícil para toda la humanidad, que es contener la pandemia. Y lo que sucede es que hoy nos hemos vuelto ya desde hace tiempo todos vecinos. Y lo que pasa en Afganistán devendrá, desde luego, derivará en una crisis humanitaria, donde el tema de los refugiados es un tema cada vez más difícil de manejar en el mundo. Obviamente, algunas naciones, Europa, Estados Unidos, tienen una responsabilidad de tratar de ayudar a quienes colaboraron con ellos en estos 20 años. Yo creo que aquí el problema que se ha venido fraguando hace bastante tiempo es algo que yo creo que todos sabemos muy bien aquí en México. La democracia es algo muy difícil de exportar. Lo que sucedió en Afganistán es que ha estado en medio de conflictos y de intereses y de luchas por el poder de las grandes potencias. Y ahora, digamos 20 años después, o digamos después de 1978 para acá, la situación de Afganistán es la misma. La pregunta que cabe hacerse es si así como hay duras lecciones para Estados Unidos, ¿las habrá también para los talibanes? ¿Harán lo mismo que hicieron hace 21 años? Porque hace 21 años prohibían hasta la televisión, la radio, todo. Hoy en día el 70% de la gente en Afganistán tiene teléfonos celulares. Creo que nos falta mucho por ver, pero desafortunadamente los signos son ominosos, son muy complicados. Lo único que digo es que la decisión tomada por la administración americana era un poco inevitable, había que salirse. Yo creo que no es la cuestión de si se salieron o no, sino la forma en lo que hicieron. Y esa es la crisis de este momento, porque evidentemente subestimaron la situación y ahora está frente a una cuestión muy caótica y con graves repercusiones humanitarias y políticas para los años que vienen en la región. Ya lo creo. Pues, embajador de Icaza, le agradezco muchísimo el tiempo que haya estado esta noche con nosotros. Es un placer, es un gusto saludarle, como siempre. Que esté usted muy bien. Gracias, embajador. Hasta luego, el embajador emérito Carlos de Icaza, hoy pues compartiendo su punto de vista sobre esta muy complicada situación que vive Asia Central, que vive concretamente Afganistán. Ha caído ya el gobierno y ahora pues los talibán vuelven a gobernar, como dice de Icaza. Creo que tiene toda la razón. Habrá que ver los primeros gestos ya como política organizada. En estos momentos hay temor, hay pues esta confusión de la gente llegando al aeropuerto y por supuesto una tradición que no genera, unos precedentes que no generan tranquilidad, pero todavía, dice el experto, habrá que ver muchas cosas. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.